El efecto cromado es lo que siempre te has preguntado cómo hacerlo. Aprende paso a paso cómo dibujarlo. Y antes de dibujarlo hay que entenderlo. El efecto cromado no es un color, sino el reflejo del entorno en una superficie muy pulida. Imaginen un espejo curvo. Piensa en el entorno que refleja como este paisaje. La parte de arriba sería el cielo y la parte de abajo la parte de la tierra. Si cambiamos de paisaje nos reflejaría diferente. Y tenemos que tener en cuenta lo que es la parte de abajo y la línea de horizonte. Por ejemplo, en una habitación cerrada tendría diferentes luces. Tampoco hay que definir todos los detalles de la imagen, sino cómo hacerlo distorsionadamente. Vemos que el foco de luz se mantiene en el centro y la parte de arriba sería la del techo y la de abajo el suelo. Teniendo lo que es la imagen de referencia podemos hacernos una idea. Y para empezar necesitamos un objeto con superficie lisa de la forma que más te guste y luego elige de dónde viene la luz. Habiendo visto las letras en efectos de tubo podemos girarlas y ver cómo va cambiando lo que es los reflejos. Pero ¿qué pasaría si cogemos una letra lisa y con 3D? Pues que al girarla, si está en la parte de superficie de arriba, reflejará en la parte del cielo y si fuera hacia abajo estaría haciendo la del tierra. Si las ponemos mirando hacia arriba cambia la cosa. La parte del 3D reflejaría en la parte del suelo, sin embargo las letras estarían más celestes tirando hacia el cielo. Y depende cómo la posicionemos, cambia. Y ahora vamos a ver la diferencia de hacer unas letras lisas con unas que van cada una a una dirección. Aquí están las diferencias de reflexión que cada una tiene su propio color, ya que cada una está mirando en una posición, haciendo que refleje lo que tiene alrededor. En este caso era el paisaje de la parte de arriba, que era el cielo, y la parte de abajo, tierra. Y seguimos aumentando la dificultad. En esta parte ya vamos girando y doblando lo que es la superficie recta de antes y se van convirtiendo en una parte más como orgánica, pero siguen siendo partes rectas simplemente curvadas y dobladas y por eso hacen los reflejos rectos. En este tipo de letra es bastante difícil de dibujar lo que es los reflejos, ya que hay muchas partes curvas con superficies dobladas. Y aunque las últimas letras parezcan más difíciles porque son muy orgánicas, son más simples, ya que los bordes son pulidos y hacen unos reflejos totalmente diferentes. En esta parte son los bordes rectos y aquí vemos cómo va reflejando las partes de abajo con la de arriba. Para que me entendáis, todas las letras va reflejando todo lo que tiene alrededor, que son las propias letras. Y si ampliamos un poquito más el zoom, podemos lograr ver cómo se van difuminando las partes de las letras. Sin embargo, estas partes son muy nítidas. En las partes de las curvas va teniendo algunos reflejos y algunos contrastes con los negros. Y aquí, por ejemplo, va degradando la parte del cielo. Aquí tiene unos reflejos nítidos y sin embargo en la parte de arriba no los tiene. ¿Veis? Esto es la parte que yo digo. Son simplemente degradados nítidos. No se nota apenas lo que son los bordes que van reflejando las letras de alrededor. Por ejemplo, en esta curva se ve la parte de afuera con los brillos blancos, igual que en esta parte, y sin embargo también se ven los reflejos amarillos del suelo en la parte de abajo. Y en el siguiente vídeo vamos a empezar a dibujar estas letras.